charla, pero no por ello sin dedicarle mi agradecimiento a los dos comunicantes por sus muy interesantes aportaciones. Vamos a pasar a cerrar esta segunda sesión dedicada, como han podido ver, a aspectos más de industria, comercialización, de productos concretos, de materia textil, de tintes, de bonetes y demás, con la ponencia invitada del profesor de la Universidad de Córdoba, profesor de Historia Moderna del Departamento de Historia de la Universidad de Córdoba, Rafael Girón, por tanto, compañero y amigo, al que tengo el enorme placer de presentar. Rafael es natural de Granada. Voy a evitar decir la fecha de nacimiento para que no se note que es muchísimo más viejo que yo, pero muchísimo. Pero sí que me gustaría destacar su especialización precisamente en esta materia. Él se doctoró en la Universidad de Granada, codirigido, si no recuerdo mal, ¿no?, por el fallecido Juan Luis Castellano, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, y por el actual catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, el profesor Enrique Soria, con una tesis doctoral que más tarde, adaptada, tuvo la ocasión de publicar por la Universidad de Valladolid, en la colección de la Cátedra Simón Ruiz, titulada Comercio y Poder, mercaderes genoveses en el sureste de Castilla durante los siglos XVI y XVII, 1550-1700, en la que entre otras cuestiones de análisis social y económico, pues se centraba mucho precisamente en esas cuestiones de la lana, el sector lanero, el sector textil. Yo tampoco quiero dejar de reseñar aquí la carrera investigadora que le ha llevado a estar, pues, precisamente hoy en su posición como profesor de la Universidad de Córdoba, en la que podemos destacar además estancia de investigación en prestigiosas instituciones como puedan ser la École des Hautes Études de París, o la Universidad de Cambridge, o en fin, también como Mellon Fellow, que es una beca muy prestigiosa de la Universidad de Harvard en Villa Ittati, en Florencia. Como pueden ver, por tanto, contamos aquí con alguien de enorme peso, con el que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo y además a disfrutar. Sin más, le agradezco a Rafa su participación aquí en las jornadas y le dejo con la ponencia Entre lanas y sedas, industria y comercio textil en la Andalucía moderna. ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a Antonio, colega, amigo, compañero de despacho, por esa inmerecida presentación que me ha hecho. Y la verdad que disfrutando mucho de estas jornadas, estos días, tanto ayer como esta mañana, viendo aspectos relacionados con los temas que voy a tratar yo aquí, con todo lo que se refiere sobre todo a la producción y al comercio textil, ¿no? Ayer veíamos más el tema de la moda, esta mañana también, pero ya precedido por dos estupendas comunicaciones sobre algunos de los productos de los que voy a hablar yo hoy, ¿no? Y sin más, pues les he traído aquí Antonio me pidió, ¿no? Y agradezco además también a las autoridades, por supuesto, me pidió tratar de dar una visión más o menos general, ¿no?, de lo que era la producción textil en Andalucía, aunque yo voy a hablar también un poquito de Castilla. Me voy a centrar sobre todo en lo que mejor conozco, que es el siglo XVI. Y, bueno, mi fuente principal han sido los protocolos notariales, con lo cual con los problemas y con las virtudes que tienen, ¿no?, además de otras fuentes documentales. Tienen en la imagen una de las representaciones quizás más desconocidas para la historiografía, que son las ejecutorias de hidalguía, que representan de una manera casi naif, ¿no?, especialmente este autor, este taller probablemente de Granada, que se dedicaba a confeccionar
este tipo de miniaturas, pero vemos perfectamente representados algunos aspectos de la vestimenta de la Castilla, ¿no?, del siglo XVII, ¿no? Voy a dividir mi charla en algunos puntos, incluso dedicaré un apartado a hablar algo sobre Palma del Río y sobre el mundo textil, la producción lanera de aquí. Me gustaría traerlo aquí, más que como unas conclusiones o un estudio ya realizado, sino como las posibilidades que se tienen para poder estudiar estos procesos tan importantes dentro de la economía de la zona, ¿no?, especialmente en estos siglos. Se ha dicho ya, pero la verdad es que la producción textil en la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVI, es la principal ocupación. Si habláramos del PIB de los países en esta época, aunque sea anacrónico, la gran base del PIB en esta época son estos textiles. No hay móviles, no hay coches, y principalmente los países se ven si están desarrollados o no por su producción textil. Los países que desarrollan su producción textil de una manera más destacada, como puede ser Inglaterra, los Países Bajos, Italia o la misma Castilla, son los países más desarrollados, algo que a veces se nos olvida, ¿no? Voy a hablarles, por tanto, de algunos aspectos de la producción textil en Andalucía. Me quiero centrar sobre todo podría hablar de más, ¿no? Podría hablar de los cueros de Córdoba, que también están relacionados con el mundo textil, o de Córdoba, Jaén, de Sevilla también, o de Granada. Pero me quiero centrar en tres aspectos, que son las sedas de Granada, los paños de lana el paño de lana de Baeza, los bonetes de grana de Córdoba, y precedido por la comunicación sobre los de Sevilla. Creo que hay algunos aspectos que ya se han visto, ¿no?, para posteriormente hablar de los textiles, la producción lanera de Palma del Río. Voy a ser muy impresionista, no puedo abordar de manera profunda, como a mí me gustaría, todas estas producciones o todo el comercio que se realiza en torno a ellas, pero mi idea es más que se queden con la idea de que en el siglo XVI había grandes producciones textiles en Andalucía, producciones que se pierden con el tiempo, algunas se recuperan en el siglo XVIII, otras no, pero no cabe duda que tuvieron una importancia capital para entender la economía y la sociedad de la época, ¿no? Les traigo aquí una reflexión que hace el famoso escritor Ken Follett, ¿no?, en torno a lo que él entendía que fue el reinado de Felipe II, ¿no?, publicado en El País, ¿no?, pero que resume muy bien ese estereotipo que existe sobre las producciones preindustriales en la España del siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Nos habla de que Felipe II fue un tipo malo. Dice, bueno, no sé si lo era realmente, pero había una oportunidad para España en el siglo XVI de industrializarse y convertirse en una gran nación comercial y manufacturera, y no se hizo. Dice que el dinero se gastó en cañones, cosa que es cierto, pero realmente dice, bueno, hubo como una época de decadencia, de oportunidad perdida. Yo estoy más en la línea de que sí se realizó ese desarrollo comercial. Probablemente ya se había iniciado en épocas anteriores, ¿no?, a finales de la Edad Media y desde luego con los reyes católicos. Lo que pasa es que hay que contextualizarlo muy bien para entender que se produce una crisis, yo entiendo que de manera posterior, ¿no?, sobre todo a mediados del siglo XVII, pero bueno, todo está por hacer y por matizar, ¿no? Ayer se hablaba de La Peste, la serie. Esta serie habla de también algunos aspectos económicos. En una pequeña escena se supone que es no se sabe muy bien si unos tintoreros de añil o algo, no se termina de ver, pero se dice debe ser de una de las pocas fábricas sevillanas que exporta algo, ¿no? La Peste se sitúa a finales del siglo XVI, ¿no? Y creo que ya hemos visto, por ejemplo, que con el tema de voluntería y en el caso sevillano, sobre todo de la seda, un tema que está todavía por estudiar, sí que se producía bastante producto en Sevilla, ¿no? Es decir, toda una serie de ideas que se han perpetuado en el tiempo, que parten en muchos casos de estudios muy parciales y estudios muy localizados en una serie de autores, como el conocido Hamilton, muy conocido por el tema de la devaluación de la moneda, ¿no?, los precios, que han dado mucha importancia a esa importación de oro y plata, ¿no?, frente a la economía castellana, ¿no? La economía castellana, bajo mi punto de vista, estaba ya bastante desarrollada. El hecho del oro y la plata, bueno, pues fue un elemento que distorsionó en algunos aspectos, pero ya había una economía bastante fuerte, ¿no? Ideas repetidas
hablando de la decadencia de la economía, digo yo, bueno, para haber decadencia previamente tenía que haber ido un auge, ¿no? Tenido que producirse previamente una época de desarrollo. Y esa idea de Reitzer, ¿no?, de que algo que se ha repetido de manera ad nauseam, ¿no?, como la mayoría de los productos que se van a exportar a Indias por las flotas de India no se producían en Castilla o Aragón, sino que se producían en Flandes, en Italia y en otros lugares. Para algunos productos no hay duda que eso que ocurría, pero para otros realmente vemos que eso no es así. Veremos algunos ejemplos, ¿no? Por tanto, como decía, productos como los lienzos, no cabe duda que la producción de lienzos en Castilla, en España, era muy minoritaria, no había suficiente agua para plantar esos linos, con lo cual se van a importar sobre todo de Francia, la zona de Bretaña, pero podemos hablar lo mismo con los paños de lana, con las sedas, incluso con los bonetes, y ya no entremos en manufacturas metálicas, ¿no?, que se producían, por ejemplo, en el País Vasco. Productos agrícolas de todo tipo también se necesitaban importar de otros lugares para ser exportados. La realidad es que yo creo que hasta ahora no se ha estudiado en profundidad la economía preindustrial de la época en la Castilla del siglo XVI, entre otras cosas porque no se ha trabajado demasiado la principal fuente para estudiarla, que como hemos visto en las comunicaciones previas son los protocolos notariales. Se han utilizado otras fuentes de una manera más o menos parcial, en algunos casos, bueno, sí llegan a conclusiones que pueden ser coherentes, pero sin utilizar los protocolos notariales esto es mucho más complicado. Y desde luego lo que nos estamos encontrando al estudiar los protocolos de Córdoba, de Sevilla o de Granada, en mi caso Jaén, Cádiz, nos encontramos realidades que se alejan bastante de ese estereotipo de que aquí no se producía prácticamente nada, ¿no? Por tanto, podemos estudiar este proceso y el compañero que hablaba de los bonetes ya ha hablado de algunos aspectos, cómo se pueden estudiar estos procesos. Podemos estudiarlo desde muchos puntos de vista, desde la producción, tanto en Castilla como en otros lugares, como Italia, el comercio con India y con el norte de África, del que voy a hablar un poco yo, los flujos de mercancías que se producen entre unos lugares y otros, las redes comerciales que se van creando. Son todos las mismas partes de un proceso que a veces es redundante y que nos puede ayudar a completar algunos aspectos que se conocen menos. Estudiando, por ejemplo, el comercio, podemos reconstruir cómo era la producción y viceversa, ¿no? Estudios sobre la prosopía de los mercaderes. Yo tengo una cruzada en Córdoba de dar a conocer que gran parte del patrimonio palaciego o las grandes casas tienen un origen mercantil, ¿no?, porque se ha producido por mercaderes en el siglo XVI que luego ascienden socialmente y algunos llegan hasta ser títulos de reino, ¿no? Y se da bastante en el caso cordobés y, por supuesto, en Sevilla, donde el ascenso social casi se podía producir en una única generación, ¿no? El mismo mercader puede ascender desde un origen muy humilde a llegar a ser título de reino o casi. Las redes que se pueden estudiar, no voy a entrar demasiado. Todo tipo de productos, se comentó anteriormente, los tintes, los cueros para el caso de algunos productos, la seda de China, incluso oro-plata en el caso que estemos hablando de bordados. Podemos estudiar las redes que se van moviendo desde lugares tan remotos como Lima o incluso podemos llevarlo hasta Manila, hasta Filipinas, cómo una serie de agentes, una serie de mercaderes e intermedios van moviendo todos estos productos en un sentido y en otro. Generalmente materias primas desde la parte americana y asiática hacia lo que es Castilla, ¿no? Y hacia esos lugares se lleva manufactura. Todo eso produce, no solamente se queda en Castilla, puede continuarse hasta Italia, ¿no? Un complejo de redes comerciales bastante determinado. Para los aspectos que voy a tratar yo, les voy a comentar un poco lo que he investigado yo hasta ahora. Sobre todo he trabajado el estudio de flotas de India. Llevo años investigando la flota de Juan Escalante de Mendoza en 1596, se trata de 30 barcos, son miles de folios digitalizados y bueno, llevo casi el 80% de la flota y les puedo asegurar que está lleno de productos castellanos. Por supuesto, cruzado con protocolos notariales, bibliografía de todo tipo. Es muy curioso ver cómo los economistas de la época, esos arbitristas, que a veces son muy denostados, de los siglos XVII y XVIII, idealizan el siglo XVI como el siglo de esplendor económico de la edad moderna castellana, ¿no? Y muchas veces utilizan ejemplos de situaciones que se han perdido ya en la época que escriben, a mediados del XVII o a principios del XVIII. Por lo tanto, creo que nos pueden servir para situar perfectamente todos estos procesos.
Paso a hablar de algunos productos que se van a producir en Castilla y que, para dar una visión más o menos general de todo ello, ¿no? Podemos ver textiles derivados del cuero, manufacturas metálicas, productos agrícolas. Quizá el elemento más destacado son esos paños negros, ¿no? Esos paños que comentábamos el otro día. Esta es una ejecutoria realizada por el suegro de Velázquez, por Francisco Pacheco, que además tenemos incluso dentro de unos tratados del mismo Pacheco hablando de cómo la hizo, de que se divirtió mucho realizándola, porque él prácticamente nunca había hecho miniaturas, pero le gustó mucho, ¿no? Se trata de un mercader, López Verastegui, y su mujer, ¿no? Y vemos perfectamente esos paños de lana negra, que también podían ser seda. A veces tenemos problemas a la hora de identificar el tipo de textiles que estamos utilizando. De nuevo, esta es una ejecutoria. O esta ejecutoria que está en Austin, en Texas, la encontré en internet y conseguí que me mandaran una copia digitalizada. Pueden ver ahí el escudito de la institución. Se trata de unos hidalgos de Torredonjimeno, en Jaén. Fíjense cómo vestían en torno a 1609, cómo vestían esos hidalgos, con paños, con sedas, terciopelos negros, bordados de todo tipo. O incluso más llamativo, de la misma ejecutoria, la mujer de este hidalgo, de este Alarcón Quintana, que también viste de una manera muy llamativa, y sus hijas, ¿no? Generalmente con sedas que parece que son damasco, no lo sabemos muy bien, pero sin duda con una calidad y una riqueza de vestimenta muy notable, ¿no? Si vemos, entendemos que gran parte de estos productos, de estos paños, de estas sedas, se producían en la geografía española, ¿no? Si cruzamos las publicaciones que hay en la utilización de protocolos notariales, encontramos referencias a un montón de lugares donde se producían todo tipo de productos, ¿no? En negro pueden ver lugares donde se producían paños de lana. Hoy se comentaba los paños segovianos. Esos 24 no están extendidos, pero también en Cuenca. Toledo producía tanto paños como seda. En el caso de Puerto Llano, tenía una producción textil muy llamativa. En caso andaluz, Úbeda, Baeza, incluso Santisteban del Puerto, en Córdoba, en Jaén, ahí se producían paños de lana. También había lugares donde se producían sedas como la que tenemos en la imagen, esos rasos tan llamativos. Se producían tanto en Toledo como en Granada, que quizás Toledo quizás sea un poco superior a Granada, pero son dos grandes focos de producción de textiles de seda. Quizá en el 17 Granada va a superar a Toledo en cuanto a producción y a calidad. En Córdoba también va a producir sedas, Valencia. Incluso derivados, hablábamos antes de esos guantes de Ocaña, tienen una fecha de caducidad en las primeras décadas del siglo XVII. El artista Martínez de Mata, un autor motrileño, habla de los guantes como ya un proceso que se había terminado, pero que había sido fundamental, ¿no? Casi todo el mundo vestía, incluso en el extranjero, estos guantes de Ocaña, pero también los de Ciudad Real y en otros lugares. Ayer se comentaban los chapines sevillanos, que utilizaban tanto sedas como cordobanes. También es un producto típico. O incluso saliendo de los vestimentos, también podemos hablar de artes como las alfombras. Las alfombras de Albacete, en Lieto, Orellín y sobre todo en Alcaraz se producían alfombras de altísima calidad que hoy llenan pues museos como el Victoria and Albert, y se pueden encontrar envíos masivos de estas alfombras a América. Prácticamente no se conoce nada de estas producciones. No voy a entrar en todo lo que son las producciones metálicas, tanto vascas, de todo tipo relacionado con la agricultura, ¿no? Las espadas de Toledo, machetes de Fregenal, aquí en Extremadura, cerca de Extremadura, además de otras importaciones de fuera, todo ello iba hacia América. O el jabón de Triana, aunque también había jabonería en casi todos los lugares con producción textil, porque el jabón se utilizaba dentro del proceso de producción textil. Producciones agrícolas, pues vino de todo tipo, no solo el de Jerez, también de Cazalla, el Jarafe. Bueno, Antonio de vino sabe bastante y podía unir a muchos sitios más. Aceite de oliva, pasas, alcaparras, todo eso se estaba exportando a América. Rápidamente paso a hablar un poquito, muy resumidamente, de las sedas de Granada. Y voy a darle algunas pequeñas pinceladas. Sedas como la que aparecen también en una ejecutoria de hidalguía, en este caso como cobertor de la miniatura. Esto es un tafetán de carmesí, que
si alguien quiere una fuente para analizar todas estas sedas granadinas, solo hay que irse a las ejecutorias. Tenemos tafetanes de todos los colores, verdes, rosas, negros, y que se utilizan para cubrir esas letras. En la época se utilizaban como vestimenta, pero no se han conservado la mayoría, ¿no? Tengo un estudio, un artículo por publicar sobre la exportación de sedas de Granada a Indias a través del puerto de Sevilla, donde encontramos miles de varas que se van a exportar a Sevilla en lomos de carreta y se van a transportar posteriormente en las flotas de India, tanto a Lima como a Nueva España, Nombre de Dios, van a ser consumidos por los ricos, por la élite de aquellos lugares. Curiosamente, es la proporción inversa que aparecía ante el compañero, que hablaba que encontraba sobre todo damascos, rasos. Claro, es que lo que se producía aquí no se importaba lo que había menos. Y el tafetán es el rey, especialmente el tafetán negro de Granada, es el rey de las exportaciones a India, ¿no? Ya lo comentaba Eufemio Lorenzo en sus trabajos. Encontramos a partir de una red comercial de un único mercader que ha investigado, Juan Álvarez Dávila, en Granada, final del siglo XVI, que además, bueno, casi montó una estafa piramidal, se fue con el dinero de los vecinos, no se sabe dónde murió. Realmente se dedicaba a encargar a tejedores locales, seguramente fuera del mundo gremial, incluso también hay un buen número de mujeres, le entregaba seda, le alquilaba telares y luego recibía el textil que luego se enviaba a Sevilla, a toda esa red de cargadores a Indias, pequeñitos o más o menos grandes, que luego reenviaban todas estas sedas a las flotas de India, ¿no? La flota de Escalante está llena de terciopelos de Granada, de rasos de Granada, de Damasco, incluso capas de seda también, ¿no? Cantidades bastante grandes. Solo esta compañía, algunos de los cargadores, encontramos que envían pues 20.000, 15.000 ducados, y en general es un proceso que además veo compañías similares a esta también trabajando con capitales parecidos. El problema que tenemos es que los protocolos notariales de Granada están diezmados. Prácticamente solo quedan 2 o 3 escribanías y están llenas de contratos de seda, sin embargo los demás nunca lo sabremos. Unas sedas que se van a enviar a numerosos puntos, pasarán por Canarias, pero luego acaban en tanto Nueva España como en puntos del Caribe, como Lima, etcétera. La verdad es que es un mundo que todavía estamos empezando a rascarlo, pero que debajo podremos encontrar resultados bastante llamativos solamente con el tema de la seda. Otro producto del que quería hablarles son los paños de Baeza. ¿De dónde creen que sale el desarrollo monumental de ciudades como Baeza o Úbeda? Pues de los paños, igual que pasó con Florencia, igual que pasó con otros lugares con producciones textiles de primer nivel. Baeza se construye en sus payos de lana, en los obrajes que tenía la ciudad. Vamos a ver cómo se envían masivamente a América. El problema es que para el siglo XVI solo quedan 3 legajos, con lo cual va a ser imposible reconstruir la producción de estas pañerías de Baeza. Al menos a través de Baeza se pueden hacer por otras fuentes, como por ejemplo los registros de navíos. Este es un navío de la flota de Escalante y si se fijan ustedes bien, aparece fardo número 14, un paño, un 24eno mezcla de Baeza, de 25 varas, 23 reales, tal. Y abajo, en el fardo 16, un 23eno mezcla de Baeza. Está llena esta flota de paños de Baeza, de rajas de Ávila, por ejemplo, en cantidades bastante grandes, incluso más numerosos que los paños 24 de Segovia, que quizás es el paño más típico. También es cierto que eran mucho más baratos, podían competir con ellos. Pero también encontramos 24 de Cuenca, 24 de Córdoba, menor cantidad, frente a las típicas rajas de Florencia, rajas de Segovia, rajas de Ávila, que encontramos también cantidades, especialmente con las rajas de Ávila, bastante grandes. Sin duda, estos paños de lana se enviaron y eran paños de fabricación castellana, ¿no? Y se llevaron junto con paños italianos, pero en número también en esas flotas de India. En el caso, las flotas no he acabado, me faltan algunos barcos por consultar y ya
están en torno a los 40.000 ducados solo en los paños 24eros, no incluyo palmillas, bayetas y un montón de paños distintos, ¿no? De una variedad bastante grande en precio y en calidades, desde el 24eno capa del rey, que se pagaban 24 o 25 reales por vara, hasta paños más baratos, 18enos, incluso hay 14enos también, de cantidades más bajas. Los lugares, pues similares a los de donde se envía, similares a la sede de Granada, ¿no? Encontramos en la costa lo que hoy Venezuela y Colombia, y también hasta Lima, ¿no? También se llevaban a Nueva España. Continúo con el tercer elemento, que ya se ha hablado de algunos aspectos, el bonete de grana. Aquí se ha hablado sobre todo de ese bonete para consumo nacional, ¿no? Para consumo de los castellanos, cierto. Luego veremos cómo era así, pero el mayor destino de esos bonetes de grana era el norte de África, era Berbería. Vamos a ver cómo el cronista de Cádiz, Agustín de Orozco, dice que el mayor trato de España que tiene Berbería es esta ciudad de Cádiz, donde salen cada año hasta 20 navíos, diferentes tiempos, que van a los reinos de Fez y Marruecos, con paños de toda suerte, algunos lienzos, indias, perlas y piedras. Pero lo que va en mayor abundancia son bonetes que se labran en Toledo y Córdoba, en tanto número que pasan de 400.000 cada año. Con no traerlo en Berbería, sino la gente más principal y noble, que de traerlo la demás gente, los más humildes, sería el número infinito, en una fecha como 1598. Y efectivamente, y uso aquí a Carducho, esos bonetes sencillos de grana, que es los que llaman aquí los recién liberados cautivos por los trinitarios, era una de las exportaciones más importantes y de las que se conoce bastante poco. Unas exportaciones que se llevaban a través del puerto de Cádiz, aunque también a través del puerto de Sevilla. Jovellano, años después, en el siglo XVIII, habla con especial nostalgia, ¿no?, de cómo los bonetes por aquel tiempo, particularmente el siglo XVI, tenían gran consumo dentro de España, ¿no?, lo que hemos visto anteriormente, por ser entonces el cubierto ordinario de la gente del pueblo en nuestras provincias. Mucha gente las vestía en Castilla, pero aún así, donde más iban era el norte de África, y también incluso al Imperio Otomano, donde los bonetes españoles tenían la primera estimación sobre los de Milán y Génova. Este proceso acabará posteriormente por la competencia con potencias como Holanda e Inglaterra, y sobre todo por el comienzo de la fabricación local. Los argelinos se dan cuenta de la importancia del bonete y empiezan a fabricarlo ellos, utilizando manos de obra esclava de los propios cristianos, y consiguen desbancar la producción, especialmente en Toledo, que se hunde. Hay datos de Martínez de Mata que dicen que se ha hundido por completo la producción del bonete toledano. El Quijote, en un momento determinado, viste un bonete colorado toledano. Incluso alguna representación de su muerte aparece con ese bonete. Era uno de las vestimentas más usadas entre la población. Ustedes no verán nada, yo tampoco, de esta gráfica, pero bueno, básicamente lo que dice son envíos que he encontrado en protocolos notariales. Yo no he tenido demasiada suerte buscando en Córdoba temas relacionados con boneteros. Sé que había bastantes boneteros, incluso Cervantes también habla de algunas anécdotas de boneteros que intervienen, por ejemplo, con la famosa escena, ¿no?, de los podencos o los alanos, ¿no?, de un bonetero que se dedica a maltratar a un loco que se dedicaba a pegarle pedrada a los perros, ¿no? Y era un bonetero de Córdoba. Pero podemos ver que hay bastante comercio de boneteros directamente, o bien de mercaderes cordobeses, que envían a Cádiz toda una serie de cajas llenas de estos bonetes de grana doblados, bonetes sencillos. Redes comerciales que he podido continuar hasta el norte de África. Continuando, si estudiamos los mercaderes que reciben esos bonetes en Cádiz, y luego los agentes que tienen estos boneteros en el norte de África, en Tadurán, en Marrakech o Fez, podemos ver perfectamente, y alguna documentación de Cádiz que he visto, que está online, cómo se están moviendo esos bonetes, sobre todo toledanos realmente. Los cordobeses llegan en menor cantidad, pero también están llegando hasta el norte de África y vistiendo realmente a la población africana. Para ya ir terminando, quería dar algunas pinceladas sobre algunos aspectos que se pueden investigar. Ya les digo, yo he hecho una pequeña revisión de lo que hay sobre la producción textil y lanera en Palma del Río, ¿no? Y sobre todo apuntar que si queremos investigarla vamos a tener los protocolos notariales, están en Posadas, pero se están haciendo esfuerzos por digitalizarlos y traerlos aquí,
y se podría estudiar este tipo de producciones. Les voy a hablar de 3 aspectos que creo que pueden ser de su interés. La Feria de Palma del Río, de la que prácticamente no se sabe nada y que se ha asociado mucho con el mundo ganadero, pero también tiene textiles. Luego hablaré de algunos mercaderes palmeños que comercian con paños, de los que hemos hablado, sobre todo con compra en Córdoba, y hablaré algo de las lanas, si me dan tiempo. Sobre la Feria de Palma del Río, tenemos referencias hasta gongorinas, ¿no?, donde se habla de ese Fabio, un mercader de Toledo, que va a Palma, a esa feria, donde se unen los 2 ríos, los 2 reyes de Andalucía, ¿no?, el Guadalquivir y el Genil. Se sabe muy poco de esta feria, ¿no? Tiene un origen con Juan II, en 1451, que en 1521 la calle de la feria pasa a ser llamada así. Rodrigo Méndez de Silva, a mediados del siglo XVII, nos dice que efectivamente cada 28 de agosto, día de San Bartolomé, se inicia una feria que dura 15 días. Y hay un interesante pleito entre los condes, el conde de Palma y el conde de Olivares. El conde de Olivares quiere poner feria en Lora y se inicia un pleito porque dice que hay otro que quiere hacerlo justo en las mismas fechas que está la feria de Palma, y le dicen que no puede ser eso, ¿no?, que se entra en competencia y no tiene sentido, ¿no? Siempre se está hablando de ganado, sin duda habría feria de ganado y productos agrícolas, pero, por ejemplo, si vemos protocolos notariales de otros lugares, en Osuna, en 1581, se habla de que un mercader de Osuna está comprando paños, y si vemos, dice que compra 31 varas de un paño 18 de Córdoba, a pagar en Córdoba por feria de Palma primera. Es decir, que al menos desde el punto de vista de la compra, ya saben que en las ferias a veces no se compra directamente, sino a través de poderes, de pagarés, sí que se realizó ese intercambio textil. Sobre el comercio textil, sabemos que aquí se producían paños, porque nos lo dice Fortea, que es el gran especialista de la producción pañera y sedera en la Córdoba del siglo XVI. No nos indica lo que hay, pero sin duda tenía algún tipo de documentación que nos lo comentase, ¿no?, que nos lo dijese. Aquí podemos ver el comercio, y además yo creo que es un comercio relacionado también con la feria. Les traigo dos series de documentos de un mismo año, de 1571, de una serie de mercaderes palmeños que están comprando paños en Córdoba. El grupo de Rodrigo Santaella, Gonzalo Lonera y Antonio de Córdoba, son todos judeoconversos, y Antón de Gea por su cuenta. Vemos cómo están comprando, curiosamente además, unos pocos días antes de esa feria, están comprando paños en Córdoba de todo tipo, paños de Sonseca, de Los Pedroches, de Castro del Río, también cordobeses, paños de Puerto Llano, paños de Córdoba, sedas de Córdoba, incluso paños extranjeros o telas extranjeras como anascotes, mitán, bocacía, incluso. Todos están siendo comprados a mercaderes de Córdoba, especialmente Alonso Suárez, que quizás es el mercader de paños más importante, y que su casa hoy en día es Vincorsa, es decir, la casa de los duques de Rivas en Córdoba, sus descendientes. Encontramos otros mercaderes como Hernando del Castillo, fundamental, un mercader que le sigo la pista y es espectacular, el converso Pedro Martínez de Molino, Francisco de Torrijos, etcétera. Todos estos mercaderes cordobeses están vendiendo paños a mercaderes palmeños. Otro mercader, Antón de Cea, está comprando una semana después que el anterior, y están en el mismo legajo, a algunos mercaderes similares, Alonso Suárez, Hernando de Torres, Pedro Martínez del Molino. Los mismos paños de Córdoba, paños de Castro, paños de Córdoba y Frisa. Esto es una simple pincelada de documentación que he encontrado, pues casi que no sabía ni que la tenía, ¿no? Miré mi base de datos y me encontré con esta información. Los protocolos notariales de Córdoba y los de Palma estarán llenos de transacciones como esta. Y quiero finalizar, y ya voy un poco justito de tiempo, pero bueno, un minutito más, de otro aspecto que también se puede trabajar aquí en Palma del Río, y es, veíamos antes cuando hablaba el compañero de los bonetes, la materia prima que es con la que se hacen estos paños y estos bonetes, la lana. Palma del Río es un gran centro de productos de lana. La campiña en general tiene una gran producción lanera. Encontramos documentos como el segundo conde de Palma está arrendando de esas para sus yeguas, sus vacas y para sus ovejas. Tenía un buen número de ovejas en una fecha como 1540. Encontramos datos a ganaderos como Gómez Dávila, que tenía 1.300 ovejas en 1568.
Un proceso que además va a continuar en el siglo XVIII. Aquí sí voy a saltar un poco el siglo XVIII. A partir de los trabajos de González Ortiz vemos que en Ensenada hay unas 13.000 ovejas poseídas por vecinos de Palma. Y si vemos el trabajo de Romero Lupiáñez, vemos cómo hay algunos, como los Monteros, son todos apellidos muy conocidos en la ciudad, ¿no? O sea, aquí en Palma del Río. Como Gastón Montero Duque, con casi más de 3.000 ovejas, Juan Calvo de León, Teodomiro Gamero, todos ellos son bastante conocidos aquí, ¿no? Si cruzamos más fuentes documentales, en este caso protocolos notariales, y debo esta información a los profesores Manolo Pérez y Clara Sánchez Merino, que me la suministraron, vemos cómo las lanas de Palma se están usando para, por ejemplo, fabricar sombreros en Medina Sidonia. En 1724 encontramos que se está vendiendo los añinos, esa lana de los corderos que se utilizaba principalmente para hacer sombreros, a sombreros de Medina Sidonia. O la lana merina, la lana de mayor calidad, se está enviando a Écija, a una fábrica de paños que había ahí, de la que no teníamos ni idea hasta la actualidad, pero que se podría investigar. O esta compra bastante notable de 540 arrobas por parte del cordobés Atanasio de Luna, que compra a la misma élite ganadera de antes, los Gameros, los Muñoz, en torno a 540 arrobas de lana. Todo eso probablemente acabó en las pañerías cordobesas, de las que prácticamente tampoco sabemos nada. Y ya para terminar, y más que conclusiones son algunas reflexiones, creo que hemos visto de manera impresionista lo que suponen las producciones textiles en Andalucía, hemos visto también en Castilla, esos paños de lana, las sedas, bonetes, chapines, jaeces, de los que no he hablado, pero también eran muy importantes, cómo se desarrolló desde aquí, desde la Andalucía del Guadalquivir, especialmente a través del puerto de Sevilla, el comercio con el norte de África o la ciudad de Cádiz, o sea, con Indias o la ciudad de Cádiz con el norte de África. Y sobre todo, ya les digo que está todo por hacer. Necesitamos nuevas investigaciones, por ejemplo, en los siglos que menos conocemos, el XVII y XVIII, para poner en el mapa a Palma del Río como un centro productor textil, lanero, con mucho interés para la historiografía modernista. Y muchas gracias.